La región perianal, eso es ectoscopía. Ya dentro del examen vamos a evaluar también el canal anal y la ampolla rectal. Al evaluar el examen del anal con el tacto rectal, también en el varón vamos a poder evaluar características de la próstata. En la mujer se pueden evaluar características del cuello del útero e inclusive de los anexos. Y dentro del examen anal y recto, también el paciente que no tiene preparación, el paciente que se va a hacer el examen y no tiene preparación, uno al sacar el dedo del guante puede estar las heces manchado con heces y uno puede ver diferentes características de las heces. Y eso es importante en el examen del paciente anorectal. La región del ano y el recto es importante evaluar la parte anatómica, ¿no? Tenemos un esfínter anal interno que está regulado por acción simpática o parasimpática, es decir, el que no está regulado por la voluntad, y tenemos un esfínter anal externo que sí es un músculo que está regulado por la voluntad, de tal manera que uno puede controlar el deseo de hacer la deposición con ese esfínter. Tenemos una parte que es el canal anal, que es aproximadamente desde el ano hacia la línea dentada, que es el límite del canal anal con lo que vendría a ser la ampolla rectal. Son más o menos 3 a 4 centímetros. ¿Qué características tiene esta zona? Es una característica que es una invaginación de la piel. Así que tiene todas las características de sensibilidad de la piel. Entonces, uno, si es que tiene algún tipo de herida, de lesión, va a presentar dolor. Y eso es uno de los datos importantes en el paciente, por ejemplo, que tiene sangrado y dolor. Para que tenga sangrado y dolor, la lesión debe estar por debajo de la línea dentada. Por encima de la línea dentada tiene todas las características de las viscerales y no hay la presencia de dolor. Entonces el paciente puede tener un hemorroide interno, como puede tener un cáncer de la zona del recto y puede tener sangrado, pero no va a presentar dolor. Ese es un dato importante desde el punto de vista anatómico. ¿Cómo se examina al paciente? Hay varias formas de examinar al paciente. Obviamente hay formas en las cuales en los consultorios puede ser desde posición de pie. La posición genupectoral es la posición más cómoda para la cual examina el paciente, pero para el médico, pero el paciente obviamente está en una posición incómoda. La posición más cómoda para el paciente es la posición de cúbito lateral con flexión de las extremidades. De cúbito lateral derecho con flexión de las extremidades, porque ahí uno puede ver la zona del canal anal y uno puede hacer exámenes del recto en forma adecuada. Entonces tenemos las diferentes posiciones. La posición más cómoda para el paciente, la posición número 4, la posición más favorable para el médico, la posición número 2. Eso es un poquito la parte de cómo examinar la zona del recto, ¿no? A la ectoscopía nosotros vamos a ver la zona anal, perianal, tenemos que ver cambios en la coloración, cambios en zonas de eritema, podemos ver las características de la piel, ¿no? Todos esos datos son importantes para uno poder definir algún tipo de alteración. Puede haber alteraciones inflamatorias, alteraciones como el pitíligo, etcétera, que nos van a dar algún dato de la patología anorectal. La ectoscopía va a ser importante porque el paciente puede tener una serie de lesiones, aparte del saco rectal. Este es el equipo básico para hacer un examen proctosimuloscópico. No es el equipo que se utiliza en el paciente habitual, pero cuando el paciente tiene una patología anorectal, generalmente tenemos el anoscopio y el proctosimuloscopio. Lo
clásicos tubos son tubos rígidos, porque esta zona se evalúa mejor con el tubo rígido que con el colonoscopio o el sigmoidoscopio. ¿Qué características tenemos? Por ejemplo, muchos de los pacientes a la ecoscopía pueden tener repliegues cutáneos, y la mayoría de los pacientes dicen estoy con hemorroides, pero la presencia de hemorroides son venas, ¿no? Son venas, las venas pueden venir de la parte externa, que son los hemorroides externos, y esas venas, la característica que tienen las venas o hemorroides externos es que se pueden trombosar. ¿Qué cosa significa el trombosis? Que la sangre que está dentro del hemorroide se puede coagular y esa coagulación hace que se forme una induración, y como está en la parte externa es una induración dolorosa. Entonces, y más bien las venas que vienen de la parte interna son los hemorroides internos, que generalmente se dilatan pero no van a presentar zonas de induración. Más bien estas venas son las que sangran. Lo típico de los hemorroides es que los hemorroides internos sangran y los hemorroides externos se hinchan, se trombosan y duelen. Y para que sea un hemorroide tiene que haber una vena que sea dilatada. Estos repliegues cutáneos son los que se denominan plicomas y no son hemorroides propiamente dichos. Entonces a la endoscopía externamente ya podemos hacer una serie de diagnósticos. Otro aspecto que habíamos visto, que en la parte externa se forma una pequeña herida, ¿no? Una fisura anal. Acá tenemos un repliegue cutáneo que se estima que es un repliegue cutáneo y hay una fisura. Entonces muchas veces uno tiene que buscar debajo del repliegue cutáneo para encontrar la fisura anal, que sangra y duele, que es lo típico, es lo característico. Entonces uno cuando examina al paciente tiene que estar bien atento a lo que encontramos. Hay pacientes que refieren que hacen su deposición, terminan de hacer su deposición, pero sin embargo notan que la ropa interior se moja o se humedece y que generalmente puede venir un poquito de secreción blanquecina, maloliente. Esto es lo que aparece en las fístulas perianales, ¿no? Las fístulas anales o perianales, en las cuales hay unas glándulas que son en las criptas de Morgagni. Vamos a revisar un poquito rápidamente. Esta zona como que es sumamente seca. Entonces, para que esté ubicado, en cambio esta zona tiene epitelio cilíndrico de tipo mucoso del intestino. Entonces, para que esta zona esté ubicada, estas son las criptas de Morgagni y acá hay unas glándulas. Y estas glándulas tienen una secreción que mantiene lubricada la región anal. Cuando esa glándula se cierra y no puede secretar, se queda como indurada, se forma una infección y aparece un orificio fistuloso donde sale la secreción. Y esas son las fístulas, ¿no? Y eso es importante en el tratamiento de la fístula. ¿Cuál es el tratamiento de esa fístula? Cuando esa glándula está inflamada, lo que se hace es habitualmente con una sonda acanalada se abre el orificio fistuloso y como que se raspa, y con ello uno cura esa fístula. Lo que tenemos que tener cuidado es que si es que esta fístula está entre el esfínter anal, cualquiera de los esfínteres, y uno rompe el esfínter, el paciente puede quedar con incontinencia anal, que es lo que también vamos a mencionar en unos momentos. Entonces, la fístula perianal viene de esta zona de las glándulas que están en los pliegues de Morgagni. Cáncer anal es el cáncer de la región anal, no del recto, también podemos verlo a la ectoscopía. Por eso es que nosotros no debemos dejar de observar
las lesiones. Y pueden haber una serie de lesiones dermatológicas como psoriasis, como keloides, como hongos en la región anal y en la región perianal. Por eso es que tenemos que evaluar el examen con buena luz y en una posición cómoda tanto para el paciente como para el médico. Un prolapso del recto, entonces de repente el paciente puja y la mucosa rectal no está contenida y se sale la mucosa del recto, y eso se ve mucho en niños que tienen parasitosis, y uno puede ver que está el prolapso del recto y uno puede ver los gusanitos, básicamente el trichuris trichuri que está como pegado en la mucosa del recto. Indudablemente la región anorrectal puede estar plagada en personas que tienen una promiscuidad sexual de una serie de enfermedades genéticas, ¿no? Gonorrea, chancro, condiloma acuminado, herpes, y todo eso son enfermedades altamente contagiosas, por lo que uno tiene que examinar al paciente, no solamente con guantes, sino también con mascarilla. Pero uno tiene que iniciar todo esto, ¿no? El tacto rectal, evaluamos al paciente en la posición más adecuada, ya sea en la posición de cúbito lateral, o la posición genupectoral o de litotomía, y lo que tenemos que evaluar en el tacto rectal, uno es el tono del esfínter. El ano, como tiene un esfínter, tiene que tener cierta tonicidad. Tiene que haber un esfínter con tonicidad. No puede ser sin tonicidad ni tampoco puede ser con hipertonicidad. Lo deja juntito porque están entrando, ¿no? Entonces, el tono del esfínter, después de ello, uno tiene que evaluar la sensibilidad. Cuando se hace el tacto, ¿hay dolor o no hay dolor? Indudablemente vamos a tratar de palpar si es que hay una tumoración. El cáncer del recto es un cáncer que puede ser palpado en un buen porcentaje de casos. Entonces, uno al hacer el tacto rectal puede tener un crecimiento de un tumor y uno puede palpar una mucosa indurada y generalmente saca el dedo de guante con algo de sangre. Y también el estudio de la próstata, ¿no? El cáncer de la próstata es el cáncer número 1 en la población de varones, ¿no? Entonces, al hacer el tacto de la próstata, en la cual encontramos las características de aumento de tono, aumento de consistencia, puede haber sensibilidad o no, eso puede ayudar a hacer un diagnóstico adecuado. Así que el examen del tacto rectal es algo que no debe dejarse de hacer, aunque el paciente venga por diabetes, el paciente viene por un problema neurológico, un problema de neumonía, el tacto rectal se tiene que evaluar. Y uno también tiene que evaluar dentro del examen las características de deposición, ¿no? Pueden ser deposiciones de tipo como pan mascado en la esteatorrea, pueden ser blancas en el paciente que tiene cocolia o acolia, puede ser negras en el paciente que tiene melena, puede ser como grosella o como si fuera de tipo frambuesa en el caso de liposección, y además en el paciente que tiene problemas de defecación frecuente, uno averigua, ¿no?, si tiene la suerte que recién ha ido al baño, las características de deposiciones, con moco, con sangre, líquidas y líquidas. Dentro del examen físico, entonces uno tiene que tratar de evaluar todas estas características. Vamos a pasar entonces a lo que es la incontinencia fecal en el adulto, que es definido como una salida recurrente no controlada de materia fecal del ano por lo menos durante un mes. Entonces, no es un cuadro de diarrea, sino el paciente no tiene la capacidad de controlar las heces que llegan a la parte final del intestino. La incontinencia parcial es la incapacidad para controlar los flatos o manchar con heces la boca interior. Es
Esos son diferentes grados de incontinencia. Es como a uno se le escapa la deposición, así como se le escapa la orina, también la deposición. Puede afectar entre un 2 al 20% de la población. Y el 50% de residentes en hospicios, es decir, las personas de la tercera edad, tienen algún tipo de incontinencia. ¿Quiénes tienen más riesgo? Multíparas, porque el trabajo de parto y el esfuerzo puede producir traumatismos en la región anal y puede llevar como consecuencia la incontinencia fecal personas con retardo y los pacientes en ancianos. Son los que uno tiene que como que preguntar y vigilar más. ¿Cómo se da la continencia? Por el esfínter anal, por el piso pélvico, el volumen y consistencia. Si también el paciente tiene un problema de que defeca en grandes cantidades, ese volumen aumentado también puede ser un factor. Acomodación rectal y la función neurológica. Pseudoincontinencia se puede ver que el paciente que tiene un prolapso de los hemorroides o prolapso rectal o problemas de evacuación incompleta y tiene una serie de enfermedades en las cuales puede haber una pérdida de la continencia, pero que está en relación a alguna patología adicional. Hay que diferenciar urgencia fecal versus incontinencia. De repente el paciente que ha estado aguantando durante mucho tiempo el deseo de ir al baño puede tener alguna pérdida, pero eso es consecuencia de una urgencia. En cambio, el paciente con incontinencia va a tener esa pérdida de las heces sin que tenga una premura para ir a hacer su deposición o incontinencia por sobreflujo. Entonces, son varios factores por los cuales va a haber una pérdida de la defecación. Y en la pérdida de defecación vemos aspectos importantes, el ángulo recto sigmoideo, que habíamos mencionado que es importante para el pase de las heces, los esfínteres externos y los internos, el recto, ¿no? La zona de ligamentos pubococígeos son los que van a determinar eso. Daños del piso pélvico, daños del nervio pudendo que controla la continencia en el esfínter voluntario, prolapso del recto o daño del esfínter van a ser factores importantes en que ocurra la continencia, la incontinencia. El trauma obstétrico es bien frecuente, ¿no? Que después de un parto, dice puede haber una lesión obstétrica oculta en 25 a 35% de los partos polivaginales y poco a poco se va a manifestar esto. Factores de riesgo, si es que el bebé nació por forceps, episiotomía o en el primer bebé también hay un factor de riesgo. Puede haber también en el trauma obstétrico denervación del piso pélvico por una compresión o tracción del nervio pudendo. Todos esos aspectos son importantes para que de repente a la paciente no se le haga un diagnóstico equivocado y se sospeche en ello, ¿no? Iatrogénico, es decir, por de manos del equipo de salud, ¿no? Una esfinterotomía lateral interna, ¿no? Inadecuada, una fistulotomía, lo que habíamos dicho, si es que la fístula, que puede ser hasta el 35-45% de los casos, si es que por eso es que todo paciente que se va a hablar de fístula se le tiene que hacer una fistulografía previamente. Si es que es una fístula hecha en forma inadecuada y que ha cortado uno de los esfínteres, puede producir esto. Una operación tan sencilla como los hemorroides puede dejar como consecuencia una incontinencia fecal. Terapia por radiación, también de repente cáncer del útero y al final termina como complicaciones. Malformaciones congénitas, espina bífida, ano imperforado, mielo meningocelio, puede ser de la infancia, pero todo ello va a llevar en el adulto a tener complicaciones, difusión del piso pélvico y una propiosección anormal del recto. La propiosección es que la percepción de que las heces están en la ampolla rectal no se hace de forma adecuada y piensa que no hay heces en el recto y no controla el esfínter y puede haber esta incontinencia fecal.
El diagnóstico, obviamente, la historia, preguntar historia obstétrica quirúrgica, cambio de las consistencias, incontinencia pasiva, incontinencia de urgencia, cuantificar el grado de incontinencia. Tenemos el score de incontinencia fecal de la Universidad de Cleveland, ¿no? Entonces, ¿qué le preguntamos al paciente para evaluar la incontinencia? Entonces, presencia de incontinencia, sólidos, líquidos, gases, necesidad de uso pañal, el impacto en el estilo de vida. Entonces, cuando no ocurre incontinencia, puede ser de nunca hasta siempre. El que tiene una incontinencia completa es el que lleva 20. Todo le produce incontinencia. Mientras que el que está perfecto es el que tiene 0. Entonces, ese score para ver cómo hay la presencia de heces o cómo se escapan las heces es un dato importante para ver el grado de incontinencia. Indudablemente hay algunos estudios, hay que hacer el examen físico, hay que inspeccionar la región perianal, hay que evaluar la patología. Se le pide al paciente que puje y hay que ver si es que hay un prolapso rectal. Otros estudios son el ultrasonido endoanal, es decir, que se pone un equipo de ultrasonido en la región del ano y es como que el dato más firme. Tenemos el esfínter interno hipoecoico, el externo hiperecoico y la medición del grosor del cuerpo perineal, es decir, la suma de los esfínteres debe ser de menos de 10 milímetros. Vamos a ver acá un esquema. Este es el normal. Tenemos el esfínter externo y el esfínter interno y este está por encima de 10 milímetros. En este está mucho más delgado y entonces eso nos indica que ese esfínter tan delgado no va a poder tener una capacidad de contener el contenido, de mantener el contenido fecal. Otros estudios más completos son la manometría no rectal. Se le pone una sonda que va determinando el grado de presión que hay en la región del recto y ahí se va a ver si es que hay zonas de incontinencia. Entonces, este es un capítulo muy nuevo, pero muy interesante porque es algo que a veces se confundía. El paciente está con diarrea, no es diarrea, el paciente está incontinente, ¿no? Y los estudios que se determinan, se trata de evaluar el nervio pudendo, electromiografía, defecografía, colonoscopía y con ello podemos hacer el diagnóstico de incontinencia anal y hacer un tratamiento. Entonces era lo que nos quedaba de la clase de la semana pasada. Y ahora vamos a revisar, vamos a revisar hipertensión portal y encefalopatía hepática. Ayer tuvieron la clase sobre síndrome ictérico. Entonces, dentro de la enfermedad hepática, existen compromisos importantes de funcionamiento del hígado. Dentro de ellos tenemos la hipertensión portal y la encefalopatía hepática. Entonces, la hipertensión portal es el conjunto de signos y síntomas que aparecen como resultado de la elevación de la presión del sistema venoso portal. ¿Cuál es el dato de elevación del sistema nervioso portal, venoso portal, ¿no? Entonces, la hipertensión portal está dada por el aumento. La vena porta es una vena, así que prácticamente no tiene presión. Entonces, normalmente la vena porta rara vez excede los 8 milímetros, ¿no? La porta excede en 5 milímetros. La presión de la vena cava va a tener un cuadro de hipertensión portal. En general, cuando la presión portal está por encima de 8 milímetros de mercurio, se considera que hay grado de hipertensión portal. Aunque clínicamente, entonces tiene una hipertensión portal con esos valores, pero clínicamente nosotros vamos a encontrar todos los datos de hipertensión cuando la presión portal está por encima de 20 milímetros de mercurio. Fuera de lo normal es por encima de 8 milímetros de mercurio. Clínicamente vamos a encontrar varices, caput medusa, los datos de hipertensión portal cuando está por encima de 20 milímetros. Entonces, y la presión está dada por el flujo sanguíneo y la resistencia. Entonces, la causa más común es la cirrosis, ¿no? Y
y hay un componente fijo que es que la arquitectura hepática está alterada por la fibrosis y el componente dinámico que es la alteración de la vasodilatación intrahepática, que está dada un poco por la disminución del NO, el óxido nitroso, y porque hay un aumento de la endotelina. El componente fijo, la misma fibrosis, y componente dinámico por acción a nivel del intrahepático, del óxido nitroso y de la endotelina. Todo eso es fisiopatología, ¿no? Aquí, en el paciente normal, ¿por qué ocurre la cirrosis? Porque aumenta la deposición de colágeno en el espacio de Tis. La célula estelar o célula de hito es la que produce el colágeno. Y cuando hay inflamación, se produce esta fibrosis. Y existe aquí una dificultad para que el sinusoide hepático pueda eliminar el exceso de líquido, y aquí va a comenzar a producirse la congestión y la hipertensión portal va a ser más evidente. Entonces, la vena porta da el 70% del aporte sanguíneo, ¿no? Es sangre venosa, pero que viene con la nutrición del tubo digestivo. Drenaje sanguíneo, vena hepática derecha e izquierda, flujo sanguíneo. El hígado es un órgano de gran flujo, por eso que si hay una lesión hepática, el paciente, si no se corrige, se muere en poco tiempo. El aporte de oxígeno, 50% de la arteria hepática, 50% de la vena porta. Acá veo, ¿no? Entonces, la vena porta es la unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica. Y la vena esplénica tiene la vena mesentérica inferior que se une. Entonces, la porta es la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, que tiene también la vena mesentérica inferior. La sangre que viene básicamente de los intestinos va a llegar a la vena porta y va a entrar al hígado. Entonces, hipertensión portal es cuando esta vena está aumentada de presión. Y eso puede ser porque ocurre una lesión a nivel de la porta, a nivel del hígado o por encima del hígado. Acá vemos otra foto, como ya toda la irrigación. Y aquí, entonces, los factores, como hemos visto, es el aumento de la resistencia y el aumento del flujo sanguíneo por vasodilatación esplánica y sistémica y hiperbolema. Y todo eso va a producir la hipertensión portal y el paciente va a tener las manifestaciones. Si la sangre no llega por la porta, tiene que ir por otros sitios hacia el corazón y ahí va a tener manifestaciones de enfermedad. Saber que la hipertensión portal, como hemos visto, entonces 8 milímetros de mercurio normal, el paciente puede estar con una hipertensión portal subclínica durante tiempo. El paciente puede tener varices y sin embargo no tiene síntomas y pueden pasar 10, 15, 20 años y el paciente está sintomático. Por eso es cuando a veces diagnosticamos un paciente que tiene varices, como que ya el paciente, ya la enfermedad es avanzada. Entonces uno dice, no, hay que hacer trasplante, ya no tenemos mucho que hacer, porque en el momento que el paciente vomita sangre, el paciente encuentra citis, el paciente tiene gastropatía portal hipertensiva, peritonitis patinera espontánea, hipertensión pulmonar portal, esto ya es el fin de toda una serie de episodios que el organismo ha estado tratando de mantener como tranquilo y estacionario. Entonces cuando vemos esto, ya la única solución es tratamiento de mantenimiento o trasplante de hígado. Y el trasplante de hígado en nuestro medio se hace solamente en 2 hospitales y el promedio de un trasplante de hígado es $80,000, $100,000. Así que no es una cosa tan sencilla. Este paciente que hace hipertensión portal puede tener complicaciones no hemorrágicas como son la citis y la encefalopatía hepática. La citis la van a ver el día de mañana y la encefalopatía hepática la vamos a revisar después, ¿no? Y las complicaciones hemorrágicas que son básicamente el sangrado por varices o el sangrado por gastropatía, ¿no?
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en hipertensión portal? Como digo, cuando nos damos cuenta de la cosa, ya está un poco complicada. El paciente puede tener ascitis, puede tener caput medusa, esta circulación colateral que viene desde el ombligo, puede tener edema, puede tener hernias, ginecomastia. No es una manifestación típica de hipertensión portal, ya más es una consecuencia de la cirrosis hepática. Pero ahí uno le encuentra al paciente y eso, bueno, ahí está un poco avanzado. Las hemorroides, ¿no?, en el paciente con hipertensión portal son muy diferentes del paciente que tiene hemorroides sin hipertensión portal. Y por eso es de que uno tiene que estar bien seguro que las hemorroides no son consecuencia de hipertensión portal. Porque una operación de hemorroides simple en un paciente que tiene cirrosis puede ser hasta mortal, porque se puede desangrar. Por eso uno tiene que ver al paciente en su integridad. No vas a ver solamente el hemorroides sin ver al paciente. Tienes que ver a todo como completo. Circulación colateral, cuando es una circulación portal, es una circulación hepatofuga de la región umbilical, el flujo sanguíneo se escapa. Mientras la circulación cava es una circulación que va hacia la región del tórax. Esa es la forma. La circulación portal es central y se fuga del centro, y la circulación cava es lateral y va hacia el tórax. El paciente con hipertensión portal, entonces, ¿cómo se manifiesta? El incremento de la presión de los capilares peritoneales va a llegar junto con la hipoalbuminemia, junto con problemas de linfáticos, etc., a la producción de ascitis. No todos los pacientes que tienen ascitis son hipertensión portal, pero el 80% de los pacientes con ascitis son por hipertensión portal. También la sangre que busca cómo llegar al corazón sin pasar por el hígado o tratando de pasar la porta, desarrolla una serie de complicaciones. Las colaterales como hemorroides, varices o en la cabeza de medusa que podemos ver en el paciente que tiene distensión abdominal. También, si es que la sangre que está con toxinas no llega al hígado, entonces puede haber una intoxicación amoníaca. Las toxinas no son detoxificadas por el hígado, si es que el hígado todavía puede detoxificarlo, y el paciente tiene una encefalopatía hepática. Una de las consecuencias también de hipertensión portal es que la sangre trata de buscar un lugar como que descansa, un remanso, y el vaso comienza a crecer y crecer. Toda la sangre que no puede pasar por el hígado comienza a irse por la vena esplénica hacia el vaso y se produce la esplenomegalia. Y la esplenomegalia produce un síndrome de hiperesplenismo. El vaso tiene la capacidad de destrucción de glóbulos rojos y también de control de mucho de la sangre, y comienza a producir anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y la trombocitopenia es uno de los puntos de mal pronóstico de los pacientes con hipertensión portal y con cirrosis. Un paciente con hipertensión portal que tiene plaquetas bajas indica que la enfermedad ya es crónica. Aquí un cuadro que es bien interesante para ver, ¿no? El 80% de los pacientes con hipertensión, 90% son con cirrosis, pero hay un grupo de porcentaje, que puede ser otras causas. Entonces tenemos tres grandes causas. Prehepática, es de la misma vena porta, ¿no? Y entonces en estos pacientes, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Básicamente no encontramos hepatomegalia, encontramos esplenomegalia y no encontramos ascitis. Y eso se ve en trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica o cardiomatosis de la vena porta. Es la causa más común de sangrado en la edad pediátrica. Son niñitos que nacieron a veces de bajo peso y los pusieron en una incubadora, les pusieron una vena para alimentarlos del cordón umbilical,
y eso produjo una inflamación de esa vena y viene un cuadro de trombosis o alteración de la vena porta, y a los 4 o 5 años el niñito vomita sangre y hay ese dato. Entonces se puede dar en onfalitis o problemas del nacimiento, básicamente. Algunas infecciones también, pero eso es lo más común. Presinusoidal, que no hay mucho en nuestro medio, antes de que llegue al sinusoide hepático a nivel del tracto biliar, en donde está el colangiolo, la vena hepática, y ahí está y también células linfáticas. Ahí puede haber una inflamación. Esquistosoma manzoni, ¿no? Puede ser una causa que en nuestro medio felizmente que no hay, pero tenemos nuestros vecinos de Brasil y en cualquier momento podemos encontrar un caso de sarcoidosis o linfomas. Y esto también, en el caso, es muy parecido al prehepático, es decir, un diagnóstico más fino. Y como digo, yo en mis como 35 años que estoy trabajando, solamente he visto un caso de linfoma a nivel del tracto biliar, pero esquistosoma y sarcoidosis no he visto. Lo he visto en problemas de este tipo. Sinusoidal, eso es lo habitual, lo común en cirrosis, algún tipo de hepatitis crónica o en tumores que comprometen el riesgo. O sinusoidal, la enfermedad venoclusiva, ¿no? Que es por alcaloides del senecio, es una cosa muy común, muy común dentro de la causa sinusoidal, que también es rara y que se puede ver en zonas en las cuales consumen este alcaloide senecio, que es en las zonas del norte del Perú, Tumbes y Piura, por ejemplo. Y la poshepática, en la cual hay hepatomegalia, no hay esplenomegalia y si hay ascitis, ¿no? Entonces, este dato clínico nos ayuda a poder hacer el diagnóstico de dónde puede estar la hipertensión portal. Y en estos pacientes, básicamente, supresión de la vena cava inferior, cuadro de pericarditis o una inflamación también a nivel de la vena suprahepática en el síndrome de Buchiano. Entonces, es un dato muy importante. Acá estamos repitiendo las causas prehepáticas que habíamos mencionado, que son muchas: apendicitis, anomalías congénitas, trombosis portal postraumática, deshidrataciones extremas, neoplasias, enfermedades sanguíneas que aumentan la coagulación, policitemia, mielofibrosis trombocitopénicas. Y lo importante de esto es que tratando estas enfermedades, el paciente puede tener una vida normal. Se trata esto y el paciente puede tener, mientras que el paciente que tiene una cirrosis, el pronóstico es sombrío. Si no se trasplanta el hígado, el paciente tiene una esperanza de vida de unos 4 o 5 años en el mejor de los casos. El presinusoidal, que hemos visto también, de las diferentes causas, y el posinusoidal, que también lo hemos mencionado. Entonces, este capítulo, esta parte de hipertensión portal es sumamente importante porque es una causa en la cual el paciente viene en forma espectacular. Generalmente viene porque vomitó sangre y el tratamiento es diferente al paciente que viene por una úlcera, porque aquí está sangrando por el aumento de la presión de la porta. Entonces, si uno le da omeprazol, le da antiácidos, eso no cura al paciente. Entonces, uno tiene que ver que el paciente parece cirrótico para dar otro tipo de tratamiento. Ligar las varices esofágicas o dar medicamentos de tipo de octrópido que va a controlar la presión portal. Entonces, esos son datos importantes. La encefalopatía hepática, es decir, que hay un problema, ¿no?, en el cual hay un síndrome neuropsiquiátrico. La encefalopatía es un compromiso del sistema nervioso que ocurre cuando la sangre, la circulación de la porta, que conduce sustancias y productos nitrogenados provenientes de la dieta y de bacterias intestinales, llega al cerebro en estado inalterado debido a una falla hepática o derivación portosistémica de sangre. Este síndrome, lo que podemos es que puede ser reversible. Esta patología, si uno controla
estas sustancias tóxicas, el cuadro de encefalopatía se puede revertir. Entonces, ocurre esta alteración porque las toxinas que el hígado debería limpiar no las limpia y entonces llegan al cerebro y alteran al sistema nervioso. Entonces, esto de acá tiene una serie de anormalidades neurológicas o psiquiátricas que van de alteraciones subclínicas hasta el coma. Entonces, el paciente puede tener una encefalopatía hepática evidente o una encefalopatía hepática encubierta. Entonces, en los cirróticos, 10 a 14% tiene una encefalopatía hepática evidente y en la cirrosis descompensada es un poco mayor. Y al final, casi todos los pacientes tienen una encefalopatía hepática que puede estar presente. Mientras que la encefalopatía hepática encubierta se produce en el 20-80% de los pacientes conscientes. Ahí están los datos, ¿no? Ahí han visto que una vez que hay un episodio puede tener un riesgo acumulado de que pueda recurrir. Por eso que el paciente que tiene encefalopatía hepática debe estar chequeándose permanentemente para evitar que se complique. Dentro de la encefalopatía hepática hay como dos grandes grupos. La encefalopatía hepática aguda, que es el paciente en el cual el hígado es afectado. El hígado es afectado por manifestaciones muy agudas, como por ejemplo una intoxicación medicamentosa o una intoxicación por sustancias tóxicas que dañan el hígado. Y esto, o una hepatitis fulminante. En estos pacientes, la encefalopatía forma parte de un cuadro de insuficiencia hepática. Entonces, en esa encefalopatía está el compromiso del sensorio, pero además hay datos de edema cerebral en el cual puede tener cefalea, puede haber problemas de coagulación. Los pacientes, uno le saca una muestra de sangre y la sangre sigue perdiéndose. No forma ningún factor de coagulación. El paciente, si no come o no se le pone un suero, puede hacer una glucosa de 20, de 30, porque la capacidad de almacenar glucosa como glucógeno del hígado se pierde. Tienen infecciones sobrereales. Estos pacientes, más o menos, si es que no se corrige la causa, el 50%, el 70% pueden fallecer. Es un cuadro sumamente severo. Y la encefalopatía hepática, que es la más común, es la que es secundaria a una enfermedad hepática crónica. Es lo que nosotros vemos en los pacientes cirróticos. Entonces, el paciente cirrótico va comenzando a hacer este tipo de encefalopatía. Y esta es la clasificación de Westhaven de encefalopatía, en la cual la encefalopatía presenta alteraciones en el estado de conciencia, alteraciones en la personalidad e intelecto y anormalidades neuromusculares. Entonces uno tiene que evaluar. Entonces, lo típico es ver si es que ha habido, el paciente se duerme mucho durante el día y no puede dormir en la noche. Hay una alteración del ciclo vigila-sueño. En el día está que cabecea, algunos que están empezando ese ciclo, y en la noche no puede dormir. Son las 3 de la mañana, felizmente que ahora hay un montón de canales, pero no pueden dormir. Este paciente también tiene alteraciones de euforia, depresión, atención disminuida e irritabilidad. Y no hay muchas anormalidades neuromusculares, pero un poquito que hay un pequeño tremor, le tiembla un poquito la mano y entonces la escritura como que varía, ¿no? Y ese es un dato importante para darse cuenta de estos pacientes. Porque lo importante es diagnosticar al paciente en este ciclo para evitar que avance. Y ahí nos viene la conclusión. Después ya viene la encefalopatía ya bien clara, en la cual ya está letárgico, ya no responde bien al interrogatorio, tiene una conducta inapropiada, es completamente ilógico, o tiene una marcha alterada, y el paciente ya comienza a presentar la presencia de asterixis. El habla ya se le queda como atracada, las palabras las arrastra y los reflejos son hipoactivos.
un grado mayor, el paciente ya está completamente, aquí responde lentamente con monosílabos y bisílabos, acá ya está completamente dormido, se levanta nomás y después se vuelve a dormir, ¿no? Ya hay una conducta totalmente bizarra y no asocia ideas. Las asterisces hay reflejos hiperactivos y aparecen otros reflejos como la presencia de nistagmos, la presencia de clonos. Y en el paciente en un último grado tiene estupor e inconsciencia, está totalmente como dormido y apenas responde a estímulos dolorosos, ya no se puede conectar con el medio ambiente, ya no hay asteriscis, hay pupilas dilatadas y también el paciente puede presentar ovistótomos, ¿no? Entonces, esos son los ciclos de encefalopatía. En la actualidad lo han dividido esos criterios solamente para decir de que hay dos tipos grandes que están el encubierto y el descubierto. Entonces, el encubierto se toma mucha importancia al tipo encubierto porque es el que uno tiene que tratar de diagnosticar en el consultorio. Esto básicamente